La primera vez que cruzó la puerta de el Teatro La Comedia, era abogado. Cuando salió, su mujer lo convenció que no podía hacer otra cosa que dedicarse a la actuación. Esa obra que había visto lo había llenado. Eso era en 1962 y desde entonces no ha dejado de hacer otra cosa en la compañía Ictus, la compañía más longeva que tiene Chile, que cumple 60 años y que se prepara para cumplir 60 años más. Eso es. Así es, y estamos con Nissim Charim, el señor Nissim Charim, uno de los fundadores, está desde el 62, director de esta compañía, uno de los motores. Nissim, muchísimas gracias por recibirnos, por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, porque tú haces programas muy lindos. Así que supongo que va a ser lindo este programa también. Porque el Ictus tiene una tremenda trayectoria. Sí. Nissim, ¿qué significa el Ictus para ti? El Ictus significa un punto de vista existencial, digamos. Es una manera de vivir. Y bueno, con sus particularidades, pero básicamente es una manera de vivir. Una manera de vivir, una contribución a la sociedad, porque ustedes siempre vieron el teatro como un rol social, ¿no? Sí, claro. Claro, esa es la identidad, la confusión entre el sujeto y el predicado, digamos. Nosotros siempre hemos tomado el afán representativo como una manera de entendernos mejor y de saber mejor qué es lo que queremos y detrás de qué andamos. Nunca lo descubrimos, pero siempre lo hicieron y lo han hecho con éxito, y en épocas en que hicieron teatro para mostrar a los nuevos autores, teatros para reflejar lo que pasaba en la sociedad, desafiaron también a la dictadura. De todo eso queremos hablar, Nissim, bueno. Pero me invita a pasar al teatro. Pero calladitos. Pero calladitos, vamos. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Nissim Charim de traerme como al centro de lo que es su casa, porque el Teatro Ictus y la Comedia es su casa. Así que gracias, Nissim, por acogerme acá, y gracias a todos ustedes, porque aquí está el corazón y el motor de esta compañía, que lleva 60 años y se prepara para los 60 próximos años. Entonces yo les quiero agradecer, además de estar todos aquí en este escenario, que es un escenario bastante mítico, un escenario que ha sido interesante para muchas generaciones de actores, y los quiero, partir dándole las gracias de uno. Partimos por las mujeres. María Elena Digochel, muchísimas gracias también a ti. Partiste hace muchos años, no vamos a decir cuánto, la manivela, no, pero no tengo rollo en decir dato. Cuántos años. Sí, partí hace muchos, el 80 y... el 60. Me estoy quitando los años. El 67. El 67, sí, incluso estuviste en la manivela, el programa que hacía en la manivela, hasta el 72. Ahí me echaron. ¿Ya? No, ahí me dio una fiebre nefritis, no pude estrenar Noche un sábado, pero fue una experiencia maravillosa esa obra. Y después tuvo, claro, un largo periodo de 10 años. Un periodo largo fuera, un regalo que me dieron. Claro, una beca de 10 años. Y el 84. Claro. Y el 84. Y bueno, seguimos por la Paula, que es la más chica del grupo, las mujeres primero. Paula Charim, que hija de Nissim, que Paula, ¿tú naciste en este teatro? Así es. Nací cuando ya estaban instalados en esta sala, porque el grupo parte antes. Claro. Y acá me criaron también, pues así que ¿qué hacer? No me queda otra alternativa. O sea, ¿era teatro o teatro? Sí. María Elena te puede dar una visión objetiva de cómo era la Paula cuando agarramos del teatro. La Paula la conocí en este mismo escenario y se asomó por allá, tenía como 3 años, 4 años, con unas sandalias preciosas, una canastita, e interrumpió el ensayo, patúa, como claro. Subió al escenario e interrumpió el ensayo. Así llegó la Paula a la sala. Y ahora es la jefa de todos ustedes. Sí, porque
Que sigue siendo exquisita en todo Sí. caso. Mira, los piropos. Bueno, don José Pepe Secal, también le vamos a dar las gracias por estar acá, No, por usted, compartir a con ti. nosotros. Pepe lleva de los 60 a 30 años. Sí. 30 años aquí en el Me Ictus. parece increíble, Sí, que pero es conversábamos verdad. antes, pero sí, Sí. son 30 años de este teatro que ha significado en tu carrera, porque tú has mezclado el teatro, la tele. Es todo, pues esta es mi casa teatral, es mi familia teatral además. Pues, lo siento como familia teatral, absolutamente. Mi chiquitita. Su chiquitita. Mi gran amigo, claro, todo. Todo. Él llegó aquí después del tío de él. Exactamente. Ya. Y claro, llego Yo porque... tengo un sobrino, me decía, que es muy buen actor, hasta que lo metió para adentro. Mentira. Mira, lamentablemente yo llego al teatro cuando el tío Roberto estaba enfermo ya. Roberto Tuvo Pará. tuvo su accidente vascular y yo llego a reemplazar a Roberto Poblete en realidad al teatro. Pero el tío ya no estaba acá y estaba enfermo y murió poco después. Tío es Roberto Pará, que murió un año después de que asesinaron a su hijo. Exactamente. Y que él, la noche que conoció la muerte de su hijo, estaba aquí en este escenario En este mismo. y siguió haciendo la obra, él decidió hacer la obra. Fue aquí donde él al final de la obra dijo que había hecho la obra completa como homenaje a su maravilloso hijo, recién degollado. José y Manuel que Pará. lo habían encontrado, sí. Bueno, aquí han vivido grandes Sí. momentos tremendos. Edgardo, también te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Tú llegaste en los años 80, el 88, conversábamos. Sí, 87, 88 por ahí. 87, 88, tuviste un rol de dirigente sindical además, pero Sí. Era como la excusa para que el sindicato de actores ayudara a la vuelta de la democracia. Sí. Y has estado en forma itinerante, vas, vienes, pero siempre estás y eres Sí. parte de la Noche de los Volantines con la que el teatro está celebrando estos 60 años. Una de las celebraciones, porque la Paola me dijo que son 2 años de celebración en Los Patos. Sí, pues Ya. son 60. Son 60. Bueno, y el teatro tiene este rol social que ha tenido por muchos años de esta compañía que es la más antigua, 60 años ininterrumpidos que viene siendo teatro. Distintos tipos además, porque partieron, claro, los escindidos de la Universidad Católica, después llegaron ustedes, quisieron mostrar como la vanguardia del teatro, y después viene en dictadura este rol social de muchos. ¿Qué es lo que sienten ustedes que más ha contribuido el Ictus a la historia social de este país? Te lo quiero preguntar a ti, Nisim. ¿Qué es lo que aportaba a la historia Sí. social? Yo creo que la idea de que siendo un modo de vida el ictus ha pretendido producir una especie de contaminación positiva en la búsqueda de entender algunos problemas que no se entienden cuando no se trabajan. Ujú. Siendo el teatro una manera muy específica, quiero decir que pudiendo descubrir a través del teatro cosas que no se pueden descubrir a través de otras disciplinas. Y además este descubrimiento ustedes lo hacen en grupo, porque hacer teatro colectivo me imagino que no debe ser tan fácil. ¿Cómo es un proceso de ustedes que ahora estábamos antes de grabar, se ve que lo pasan muy bien? ¿En estos procesos creativos se pasa igual de bien, Edgardo? Sí, como no. Yo creo que es cuando mejor se pasa, ¿no? A veces. Claro, hay mucha complicidad, por supuesto. Pero hay que estar muy conectado con la sociedad, con la realidad, sí, el perfecto. cable bien pegado en la tierra. Yo creo que en el trabajo de creación colectiva es donde es más importante y más preponderante la biografía personal. Yo creo que eso es fundamental. Por ende, como biografía personal, es cómo estás conectado, relacionado con tu mundo, con tu sociedad, con tu país, con su problemática, y en qué medida puedes traducir, buscar caminos, como decía el Nisim, para poner aquello, ¿no es cierto?, arriba del escenario y que eso signifique algo para el espectador. Por ejemplo, tú que estuviste en Estados Unidos, que tuviste tu época hippie, que decidiste volver Sí. aquí a Chile el 70 porque no Sí. te podías perder la Unidad Popular. Sí, sí. ¿Y qué de eso hay aquí en Aquí esta? estamos. Nadie sabía. Voy a aclarar algo, él Ah. no tuvo época hippie, él fue
la época de cowboy. Cowboy. No de hippie, de cowboy. Hippie también. Sí. Pero eso también se vuelca en la Sin creación duda, y en el sin colectivo. duda, sin duda que sí, claro. Claro. Todas esas experiencias maravillosas que uno tuvo, bueno, aquí vas tú, las vuelcas, sintetizas, tratas de expresarlas, etc. Y en ese, Edward G. Robinson. oye, y en ese sentido yo creo que hay dos cosas. Uno se habla generalmente mucho de delitos, con mucho énfasis, que es natural que así lo sea, no en la cuestión política y social, pero también esto que estamos hablando ahora de la creación colectiva es una corriente estética, no artística muy importante. Yo creo que este teatro ha marcado en ese sentido una ruta, un sendero, ¿no? Y que esperamos nosotros que eso continúe desde el punto de vista de, uno, la permanencia, que es fundamental para que crezcan las cosas, para que echen huellas, para que echen raíces. Y en segundo lugar, para que esa escuela se enriquezca cada vez más, porque esto va en continuo cambio. Sí, porque, Paula, tú me hablas de los próximos 60 años. ¿Cómo está hoy el Ictus conectado con la sociedad de hoy, de esta democracia que está cambiando las cosas en este país, que hay un gobierno reformista, que hay una sociedad empoderada? ¿Cómo está la compañía conectada con el Chile del día de hoy? Yo creo que la compañía está integrando lo que pasó en Chile, la memoria de Chile que se ha puesto en estas tablas durante tantos años, e intentando proyectarla, es decir, haciéndole honor a nuestra historia, a lo que aquí pasó, y viendo cómo nosotros, igual que la contingencia chilena, nos vamos a ir hacia adelante, nos vamos a abrir, porque esa es un poco la misión y las ganas que tenemos de esta nueva gestión, abrirnos, seguir, reinstalar la creación colectiva. Creo que lo más importante, lo que más tiene que ver con lo que está pasando en nuestro país, es que nosotros estamos haciendo un ciclo de remontajes y nos damos cuenta que ha pasado mucho, pero también no ha pasado nada. Yo entro con democracia acá, justo en esos años, y esa es una misión. Han desaparecido algunos ideales que pensábamos que en 25 años sí iban a prosperar. Y nuestra labor está ahí, con lo que nos pasa día a día y con lo que nos ha pasado. ¿Se perdieron los valores, dices tú, en esta democracia? ¿Se perdieron? No se perdieron, pero creo que hay que resguardarlos. No creo en el discurso del alegato, pero sí creo que es importante mirar, como decía Edgardo, esperar que esto no se deshaga como parece estarse deshaciendo. No hemos perdido los valores, espero que no. Pepe, esta compañía y el teatro en general, en un momento muy difícil de Chile, le dio mucho la democracia. ¿La democracia le ha devuelto al teatro lo que el teatro hizo por ella? Francamente, creo que no. Creo que hay una deuda todavía no solo con el Teatro Ictus, sino con el teatro en general, con la cultura en general. Los actores culturales efectivamente hicieron un gran aporte al retorno a la democracia, eso lo sabemos. Todo lo que se hizo antes y lo que se hizo después, como apoyo. Y siento que la sociedad chilena, el Estado chileno, no le ha respondido al mundo cultural como debería haber sido. Y no estoy hablando solo de platas, aun cuando sí, habría que hablar también de platas para la cultura. Pero estoy hablando de sentido común, estoy hablando de lo obvio que se necesita en regiones, por ejemplo, y no está. Claro, tú vas al Ministerio de Cultura y efectivamente te dicen que se están haciendo cosas, pero uno que ha viajado por el sur de Chile, por el norte, ha ido a lo rural, uno se da cuenta que estamos hablando de cultura en general, no estamos hablando solo del teatro, que sí, hay un déficit grande para la cultura a lo largo de Chile, ancho y largo. ¿Y que uno hubiera esperado que fuera distinto, María Elena? Sí, por supuesto. Por supuesto, por lo mismo que tú dices, el teatro en general, y el Ictus en particular, de una lucha muy importante durante la dictadura. Entonces se esperaba que al regreso a la democracia existieran políticas culturales que no existen, fuera de 2 o 3
puntos por ahí, el fondar que existe en cualquier parte del mundo. Los fondares existen en cualquier parte del mundo, hablo de teatro ahora. Y también en cualquier parte del mundo existe la subvención a compañías que tienen una tradición, que tienen una trayectoria y a la vez ayudan a los emergentes, que eso no existe. Yo quiero, fíjate que a propósito de lo que estamos conversando, conectar con lo que estábamos hablando hace un rato, ¿no es cierto?, de en qué medida la historia personal de cada uno, ¿no es cierto?, influye en este quehacer. Yo hasta hace 8 meses fui presidente de la Unión Nacional de Artistas, ¿no? Y este tema que estamos hablando, estuvimos años conversándolo, sigue siendo un problema de fondo cultural. ¿Cultural en qué sentido? Si yo antepongo siempre primero el dinero, por sobre todo, que es lo que pasa en Chile, que está pasando un poco en el mundo, evidentemente jamás. Desde luego, el presupuesto de cultura, ¿no es cierto? Todos los países de la OCDE tienen hasta entre el 1 y el 4% del producto. Y aquí en Chile tenemos 0,1. Eso ya al tío te dice una. Ni soñar que tengáis más plata. No, pero eso, más que pesos más, pesos menos, te habla de un estado mental y cultural de lo que son nuestras autoridades. Y eso no lo van a superar. Y eso no pasa por el color político del gobierno. No. Pues, para nosotros es más doloroso y probablemente la gran traición es cuando te lo hace la gente por la cual tú estuviste luchando. Peleando, claro. Y eso fue lo doloroso. Y por ende nosotros lo tenemos y lo tenemos acá. Y entonces, cuando tú dices la cosa política, más bien fluye naturalmente en cada uno de los que estamos acá. ¿No? El ser así, expresarse así y pertenecer a un grupo como este. Y expresar aquello que expresamos. Bueno, yo quiero que recordemos también esos tiempos, esa época en que, yo escuchaba que había gente que venía acá que salía muy reconfortada en los años de la dictadura, pero pensaba que a la salida del teatro le iban a tomar presa. Bueno, de eso queremos seguir hablando. Vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo. Este CNN Íntimo dedicado al Ictus, esta compañía que cumple 60 años y que se proyecta por los próximos 60 años, así que vamos a hacer la pausa y ya regresamos con todos ellos. Seguimos, esto es el CNN Íntimo que estamos haciendo en esta edición en el Teatro La Comedia junto a la compañía Ictus que tengo acá. Estábamos conversando de la época de la dictadura y del rol que tuvieron ustedes en dictadura, porque ustedes desafiaron a la dictadura sin decir nunca aquí la palabra dictadura, pudieron decir muchas cosas. Y en ese sentido les quería preguntar, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo pudieron hacer? ¿Tuvieron miedo? Mucho, claro, mucho. Vivíamos aterrados. Pero había un decir entre todos nosotros, que el miedo no nos paralice. Claro. Pero por ejemplo, Pedro, Juan y Diego, que fue como de las primeras. Sí. Pedro, Juan y Diego hablaba de los trabajadores del PEM. Claro, del trabajo... El plan del empleo mínimo. El empleo mínimo. El empleo mínimo y se justificó lo que Jaime Guzmán pensaba de este teatro. Lo dijo públicamente, así que lo repito yo ahora, que este era el teatro en que se reían de uno y uno venía a aplaudirlo. ¿Pero y Jaime Guzmán venía? Sí, claro. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Y se corre la bola, yo no sé si será cierto, que él defendió que no nos cerraran el teatro. Pero no lo sé eso, si fue o no es cierto. Oye, no hay que olvidar que Ictus tenía una bajada de título que era Ictus, un espacio de libertad. Ah, claro. Partamos por ahí. Claro. Y se sentía como un espacio de libertad. Nosotros los actores y también el público que venía a este espacio de libertad. Primavera con una esquina rota, El exilio, la obra sobre los desaparecidos de Carlos Cerda. A mí con Primavera con una esquina rota me ocurrió... Lo que está en el aire, o sea, hablamos. Que me encontré con un
ex compañero de colegio. Imagínate que no veíamos hacía 20 o 30 años. Y lo invité a ver la obra. Y vino él era muy tradicional. Y entonces le dije, ¿te gustó? No sé, me dijo, si me gustó. Pero yo pensé que me iban a tomar preso. ¿Pero estaba hablando en serio? Le dije, sí, en serio. Entonces nos fuimos a tomar un traguito por ahí y siguió contándome todos los miedos que experimentó él viendo la obra. Oye, Ahora, perdona, Paulita, sí. El tema del miedo, sentíamos miedo, claro, pues había amenazas de bomba, había amenazas de que nos iban a matar, llamaban por teléfono, mandaban cosas. ¿Por qué no contarlo? Con Nisim, una época que nos cuidábamos mutuamente, andábamos juntos todo el tiempo, para no andar solos. Y el profesor de karate que yo me llevé esa noche para mi casa. Exactamente. Y es más, te puedo decir que cometíamos la locura de andar armados. No. Ay, no. No. Sí. Uy, Así que aquí Pepe, aquí Pepe te lo lo digo dijo, y aquí te lo niego. ¿Qué pasa? Que no tenías ni idea. Porque sí, íbamos los dos solos en un automóvil y andábamos mirando porque había mucha amenaza. ¿Tenían permiso para portar armas? Por supuesto, pues Paula, si la ilegalidad no va con nosotros. Bueno, pero la Paula no lo pasó bien en esa época porque ella era No, chica chiquitita. y el miedo en los niños es distinto. ¿Cómo lo viviste tú, Paula? Cuando Porque tú llegaron eras a mi chica. casa de aquella época... Siempre me tocaba a mí sola, no le- sé por qué. estaba Como la tú estabas en Paula, el teatro. Y le preguntaron por un señor que aparece en un Comercial. Comercial. no, Ah. Perdona, nadie puede tener a la entrada de su casa, Sí. cuando te allanan frecuentemente, Sí. un retrato como de 2 por 2 metros de Carlos Marx. Me acuerdo. Nadie, porque... Entonces uno de los militares le preguntó a ella, le dijo, ¿y ese huevón quién es? Entonces ella le dijo, mi tío Isaac. ¡Ay, qué buena! Se parecía. Nombre y apellido, y con los dos apellidos. ¿No? Y es verdad, Buena. yo quería decir dos cosas. La primera es que acá a mí me tenían que convencía, por ejemplo, que cómo se hacía, preguntaste tú. Y acá, entre muchas cosas, por ejemplo, la primavera con una esquina rota, no sucedía en Chile. Claro, era Sucedía otro en país. Uruguay. Claro. En otro Entonces, en la país. historia de un uruguayo, ¿no es cierto? Esa era una de las fórmulas. Y El lo lindo otro, país con vista al mar tampoco era Chile. lindo país con vista al mar, ¿no? Sí. No, ese era Chile. ese era Chile. No, pero eran unos dictadores centroamericanos. Sí. Sí. Partió así. Partió así, pero Después se fueron se- chilenizando. Claro, se Sí. chilenizó totalmente. Claro. Y lo otro es que el miedo, sí, yo creo que la gente que estaba acá arriba del escenario experimentaba un tipo de miedo, pero también un tipo de alegría de poder superar, de poder entregar, de poder hacer. Nosotros los hijos, los que lo vivíamos de afuera, yo al menos habría preferido que esto nunca sucediera desde esa perspectiva. Para mí era horrible, porque era un miedo que yo al menos no podía manejar. No sé si tú lo sabías, pero Sí. pero sí fue... Lo aprendí. Sí, Pero es que un era- niño, claro, lo vive distinto, los temores Para mí son... fue muy difícil. Y pese a todo, quisiste ser actriz y venir a trabajar acá. Claro, era otra época, pero ese miedo no te paralizó a llevar a cabo tu vocación. Probablemente algo habrá incentivado en mí, no sé, supongo que... Edgardo, ¿tú me querías decir algo? No, te estaba pensando, es que a raíz de todo lo que estamos diciendo, que no solamente el ictus, todos los teatros en la época más dura de la dictadura, valga el sonido, era como el espacio donde tú venías a escuchar lo que no se decía en la calle. Era el lugar al mismo tiempo donde lograbas congregarte, donde lograbas sentir que estabas con los tuyos, ¿no? Y aunque el teatro usaba un lenguaje a veces bastante críptico, había una imperiosa necesidad de entenderse y de comunicarse, y yo eso lo hacía, y lo hacía en estos teatros, cosa que va avanzando al mismo tiempo en la medida en que íbamos tanteando hasta dónde podía llegar, se van poniendo más puntuales las puestas en escena. Y de hecho Y así como venía Jaime Guzmán, venía gente del régimen. te cuento una Ustedes brevísima, a mí se me ocurre con el grupo que yo tenía en esa época, montar nada menos que una obra que se llamaba Muerte Accidental de un anarquista. No, esto era el 86, 87, 86. no, pues por ahí. Y resulta que estábamos en un teatro que ya no existe, que era el teatro de la Ana González, creo, no, el Teatro Moneda, que ya no De existe. Américo Vargas era.
Y un día llega un señor militar con toda su escolta. Cuando quedamos mirando, el señor era el director de la escuela militar. Aquí nos van a llevar preso, pero este señor nos está esperando una micro. Saltó y vamos a Viña del Mar. El mismo señor viendo la obra. Nos cambiamos de sala y fue justo el atentado. El mismo señor, el coronel, viendo la obra. Un día le puse que a mí me encanta la obra. ¡Qué buena! Qué maravilloso. Mira tú la paradoja. Hay una serie de detalles que te podemos, como esto es íntimo, te lo vamos a contar. A ver. Por ejemplo, en Nadie sabe para quién se enoja, que fue la segunda obra que hicimos después de la dictadura, el Pato Contreras hacía un personaje que estaba en la universidad. Y yo tenía que preguntarle si en la universidad había centro de alumnos. Y él me decía, ¿estáis loco, weón? Y ahí la reacción del público era, pero de una riqueza inefable. Y ahí teníamos que parar un rato para tomar aliento. Porque la verdad es que denunciar eso, porque esa era una denuncia. Ese era el tipo de denuncia que hacíamos nosotros. Que ahora, claro, parece ocurría en una la cosa obra, que nadie podría entender. No, habían otras salas de teatro también que estaban trabajando, como el Teatro El Riel, como el Jaime Badel, que acuérdate que le quemaron la carpa incluso, que también, y además yo recién llegaba a Venezuela, armé un grupo con Julio Young, el nuevo grupo, que funcionábamos en el Galpón de los Leones. Y ahí también pasamos, de repente en medio de la función, una llamada bomba bajo el escenario. ¿Por qué? Porque estaba el cura de Iguá con gente de la población La Victoria, que eran los dueños del derecho a autor de la obra de Cabruja. Amenazas, qué sé yo, a cada rato, coronas de flores. Bueno, el Aleph con Oscar... El Aleph. O sea, Sí, son mucha la llevaron de gente aquí. que estuvo en esos momentos también. Las Tres Marías y una Rosa. Tres Marías y una Rosa, por ejemplo. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo que han pasado ustedes aquí arriba? Nisim. La muerte del hijo de Roberto Parada. ¿Todos lo supieron antes de que empezara la obra? Nosotros supimos al entreacto. No, durante, claro. O sea, cuando el teatro se llenó de gente, sí, estaba lleno totalmente, y vinieron actores de los otros teatros, y Roberto se negó a suspender la obra. Nosotros queríamos parar la obra, y él dijo que esto lo hacía en homenaje a su magnífico hijo, asesinado terriblemente. Y ahí se produjo una cosa que siempre los actores tratamos de buscar, y es que de alguna manera la realidad tenga que ver con lo que hacemos nosotros en el escenario. Y nunca se sabrá si lo que hicimos nosotros en el escenario se produjo en la realidad, o si lo que se produjo en la realidad llegó al escenario. No sabemos cómo era el orden del asunto. Sí, pero no solo con esa obra, con La Primavera, a Roberto también le tocó que estaba hablando contigo, o la escena del padre con el hijo en el exilio, y Soledad Parada llegó directo del aeropuerto a ver a su padre al teatro. Eso fue lo primero con Roberto. Y después están dando lo que está en el aire, que trata de Desaparecido, y degüellan a su hijo, a José Manuel. O sea, con Roberto y este teatro, la realidad de la ficción se traspapeló absolutamente. Bueno, también eso, disculpa, ha sido una constante, porque tal como lo decía Edgardo, la biografía de uno, la percepción, la inserción de uno en su país, en su medio, provoca cosas insólitas, como por ejemplo que nosotros partimos, porque las creaciones colectivas son un poco inexplicables, ¿no? Cómo funcionan, cómo se arma una obra, pero siempre partimos de algún tema, de algún escrito,
Y habiendo partido de los griegos, de un escrito que tenía mi papá que insistía con los griegos, nosotros nos mirábamos y los griegos, un día nos llega un aviso de embargo de la sala, porque bueno, es así el teatro también, pues, los griegos y no sé qué. Y este embargo que nos amenazaba, que teníamos que salir, que no sé qué, por gastos comunes impagos, etcétera, produce en nosotros la idea de defender un espacio, aunque tú no lo pudieras pagar, pero este era nuestro espacio. Y empezamos con la historia de una casa isla que quedó en Bilbao, un señor que no se quería ir, que quedó justo, y de repente, investigando arriba del escenario, nos dimos cuenta que alguien aportó que esto era un colegio. Estamos hablando del año 2005 probablemente. Y se nos ocurrió hacer la toma de un colegio. Y cuando nosotros llevábamos... Por los profesores. Por los profesores. Ocupa. Pero empezamos, ocupación. Y empezamos a hablar de la educación pública, de la educación privada, porque sentíamos la necesidad, porque nos pasaba. Y llevábamos 6 meses dando esta obra y estalla la Revolución Pingüina, que se llamó. Y nosotros no podíamos creer que esto nos estuviera pasando, porque además empezaron a venir los que ahora son diputados, los dirigentes, los de colegio. Claro, nosotros no creíamos, sino que no creían los que venían. Nadie creían que estábamos inspirados en lo que estaban haciendo ellos. Claro. Y esto fue... Que ellos estaban inspirados en lo que estaba así pasa un poco. Esos son los mecanismos que son también muy emocionantes. Son momentos cuando llegaron los dirigentes acá y nosotros estábamos haciendo esta obra, te hablo de Giorgio Jackson, de la Camila Vallejo, en fin, fueron momentos muy emocionantes. La obra además se prolongó mucho tiempo, pero fueron momentos muy felices, muy emocionantes, muy coincidentes. Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a ver el futuro del Ictus, cómo están trabajando, lo que está pasando ahora, cuán felices o cuán desencantados quedó el Ictus después que llegó esta democracia que estaban buscando, por la que ustedes contribuyeron, por la que vivieron tantos momentos difíciles y marcadores como el que me contaron de este tío Roberto, que se murió justo un año después, ¿no es cierto?, de ocurrido el asesinato de su hijo. Y que todo eso, claro, se va entrando aquí en esta olla en la que van saliendo las creaciones de ustedes. Vamos a hacer una pausa porque se nos está acabando el tiempo para ver cuáles son los próximos 60 años, porque la Paula tiene este lema de los 60 años del Ictus que cumple este año, pero también de los 60 más. Así que vamos a conocer cuáles son los planes que tienen, en qué están trabajando, cómo siguen trabajando. Vamos a hacer una pausa. Esto es CNN Íntimo. Lo invitamos a que siga con nosotros. Iniciamos este tercer bloque ya de CNN Íntimo junto a la compañía Ictus, que está cumpliendo 60 años, que tenemos acá a los principales representantes de esta compañía, por la que han pasado, ustedes dicen, casi todos los actores importantes de nuestro país en 60 años. Pero muchísimos directores, actores, escenógrafos, vestuaristas, pero una cantidad de generación importante, que hoy día cada uno está en su espacio, en sus salas de teatro. Esto ha sido una escuela también, una forma de aprender, de vivir y de lograr llegar al fenómeno del teatro. Sí. Bueno, vamos a hablar del presente, de qué significó la democracia, porque claro, en dictadura era este reducto, pero después, claro, uno tiene que buscar otros motivos, otras formas de enganchar con la sociedad, otros modos de complicidad con la gente que ya tiene los espacios de libertad más ganados. Pero en esa época también recibieron apoyo internacional, María Elena. En la época de la dictadura. Finales de la dictadura. Fue muy importante en esa época este espacio,
porque aquí realmente se reunía, era la primera vez que todos los actores chilenos por lo menos se juntaban, porque es decir, había un enemigo frente, ¿te fijas? Y tuvimos la ayuda, entre ellas de Ariel Toshman, que nos ayudó a traer, digamos, a Christopher Reeve, a Superman, y fue muy, muy importante el apoyo que él nos dio. Y en esa época, con el compañero Bruna y la compañera Verónica Frunz, éramos la directiva de Sidarte, así que juntamos Sidarte Ictus. Yo prefiero una Superman. ¿Una qué? Una Superman. Bueno, eso fue muy importante. Pasaron cosas, voy a decir, muy divertidas. Por ejemplo, entre esas voy a contar la anécdota de Nissim, que estábamos todos reunidos, imagínate, preocupados. Al día 30 se suponía que todos los actores tenían que abandonar el país porque si no eran muertos, ¿no es cierto?, el 30 de noviembre. Y, qué sé yo, trabajando, recibíamos cable en esa época de todas partes del mundo, de Laurence Olivier, de, qué sé yo, Robert De Niro. Y en una de esas hay una llamada telefónica, estábamos todos reunidos acá, oiga, don Isim lo llaman por teléfono. Dice, sí, le dice, ¿de dónde? No sé, parece que Estados Unidos. Ya, dijo, aló. Y se oye una voz que dice, I am Jane Fonda. Y Nissim se muere y dice, I am Nissim Sharin. No podía creer que la Jane Fonda, esa preciosura, lo estaba hablando con él. Bueno, eso es lo anecdótico para que no sea... Mi papá todavía lo está esperando. Sí, bueno, ves tú que el humor siempre surge para de repente decir cosas que son pesadas. Pero le alegra la cara, o sea, claro. Oye, somos chacoteros también. Somos chacoteros. Oye, de eso ya nos dimos cuenta. Una cosa que es importante que en ese periodo se forma gracias al talento del grupo, de la gente, era mucha gente la que trabajaba acá, y se recibe aporte de ONG de Holanda, y se instala una productora Ictus, que genera un material audiovisual magnífico, que es una de las misiones que tiene Ictus 60 años más, de aglutinarlo, repartirlo, difundirlo, con películas, con documentales, con registro de nuestras obras. Por ejemplo, material de la manivela que casi no existe. De la primera manivela, pero de la otra existe. No, lo borraron todo. No, la original la borraron, eso lo dijo Schneider, que fue uno de los directores en el Canal 7. Pero hay registro de las manivelas que se hicieron después, en forma particular del teatro. Están todas las obras, es un registro maravilloso que hay que ordenar, que hay que difundir, que hay que darle un sentido para las nuevas generaciones. Pasaron grandes directores, grandes actores. Ese registro audiovisual de Ictus dejó de existir luego que llegó la democracia, dejó de producir, porque dejamos de tener la plata, porque los extranjeros dijeron, bueno, llegó la democracia, ahora cada país, lógico, el Estado se hará cargo. Ahora, Pepe, llega la democracia y se pierde un poco este sentido de hacer las cosas, o sigue otro. Nada. ¿Cuál es el enganche que tienen después con el público? ¿Dónde está la complicidad? El problema es que no sé. Yo me acuerdo, inmediatamente llegada la democracia, nos instalamos y decíamos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Ya no tenemos ese enemigo al frente. Y siempre encontramos, siempre hay algo de qué hablar que nos interesa. La pregunta que nos hacíamos, ¿de qué queremos hablar? Cada uno. Y esa fue una de las primeras obras, Prohibido suicidarse en democracia. Y hablábamos ya en esa época de la pérdida de las utopías, por ejemplo. Cosa que Edgardo, muy candente. ¿Y cuál es el diagnóstico que tienen hoy día ustedes con esta sociedad, con este Chile que tenemos hoy, 2015? A ver, nunca lo hemos conversado así como diagnóstico, hacemos los comentarios, obviamente, del grupo, del diario Vivir y el acontecer social, político. Bueno, yo creo que nos ha variado mucho en los últimos años, ¿no? Porque en realidad en los últimos años ha sido una sucesión de olvido de parte de los gobiernos, y cada vez nos vamos viendo, ¿no es cierto?, más, ¿qué te voy a decir yo? Dejados de la mano de Dios y arreglas por ti solo. Hay una especie de descompromiso casi, no sé si es premeditado, no, ya simplemente como una especie de reacción instantánea, si en la gente de olvidarse del tema, en el fondo no tener
ningún tipo de conflicto, y menos con esta gente, ¿no es cierto?, que son la gente más conflictiva desde el punto de vista de lo que reclama. Yo me acuerdo de un detalle. Tú dices los actores. Claro, cuando aquí existía prensa, ¿no?, de oposición durante la dictadura, y después resulta que no hay prensa que sea sino de la derecha. Y resulta que hay un momento crítico que está escrito, y es que se le quita el apoyo del avisaje del Estado a todo lo que eran los medios, con La Época, el Fortín Mapocho, todo eso. ¿Qué te quiero decir con eso? Nuevamente volvemos a lo que es el problema. Esta gente nos va a dar problemas escribiendo, pues. No queremos problemas. Y así se fueron acostumbrando, a eso es lo que quería decir. Se fueron acostumbrando a la idea de que, ¿sabéis qué? No, que la cosa funcione nomás, pero sin conflicto y sin problema, cosa que no va a ocurrir con nosotros. No, porque el teatro jamás... Claro, pero yo me refiero a lo que ven ustedes con la sociedad. ¿Cómo ven ustedes, por ejemplo, los movimientos sociales? ¿Cómo ven ustedes los cambios que se pretenden hacer en el país, cambios constitucionales, cambios más radicales en un gobierno que partió con una idea muy reformista, con la gente que al principio se contentó con la democracia en la medida de lo posible y ya no? ¿Cómo se sienten en este escenario? Por lo pronto a un integrante emblemático de esta compañía, don Roberto Poblete, lo mandamos al Congreso. Claro. Eso es lo primero que decidimos hacer. Ya esto, Roberto Poblete, hace una pérdida. Parece que sí, ha trabajado. Sí. Y por el teatro. Sí, pero le echamos mucho de menos, porque realmente es parte importante también del ICTU. Claro. Pero bueno, yo esperaba que no saliera, pero salió. Bueno, y entonces, ¿y qué diagnóstico tienen de esta sociedad? ¿Cómo ves tú este Chile de hoy? ¿Te gusta? Lo que me pasa es que, más allá de ciertas disconformidades, este país se mueve. Y ellos han tenido la virtud de mover el país. Se está moviendo en términos aspiracionales, están volviendo a brotar los mismos indicadores que teníamos de aquellos ideales, y estamos vamos a ver qué pasa. Porque claro, paralelamente también vemos que la misma democracia por la que ustedes lucharon se financió con dineros que no eran provenientes digamos, de donde se hubiera a lo mejor el grupo pensado que iban a provenir, sino que venían de la empresa del yerno Pinochet. Estamos viendo las empresas que se coluden y que terminan, digamos, afectando a toda la población para enriquecerse, para no perder plata. Esa es la sociedad en la que estamos. Si antes la dictadura nos daba material para hacer teatro y denunciar lo que fuera el horror de la dictadura, yo creo que hoy nuestros amigos demócratas nos están entregando un material maravilloso fabuloso, para hacer muchas obras de teatro que tengan que ver con lo que pasa, pero con el pensamiento, con los valores. De hecho, nosotros tenemos pensado en una idea ya incipiente, que vamos a ver cómo la trabajar. Es un musical, epopeya de la clase media chilena. Una sucesión de tradiciones, pero que parten poco a poco, te van abandonando y se va provocando la riña. ¿Cómo va cambiando nuestra cabeza? Mira, aquí hay una cosa fundamental. Yo le he dicho a mis amigos escritores, por favor, cuando escriban una obra que tenga estas características, vamos a entender Chile. Cuando aparecen los cajeros automáticos, las tarjetas de crédito. Ahí está la prueba concreta de cómo cambia el chip del chileno. Y a partir de eso ocurren muchas cosas en las relaciones personales, familiares, sociales, en el mundo individual, particular, y cómo se va. Cada vez yo me tengo que valer por mí mismo. Tenemos que competir, pero para ganar, cuando se decide en la obra. Claro. Pero en este país es donde nosotros estamos parados. Es esto lo que a nosotros nos pasa, nos guste o no, está este escenario
para criticar, para reírnos, para proponer, porque uno cree que porque es un grupo de teatro, uno tiene que... Este es el lugar donde nosotros podemos aportar. Yo diría que este es un espacio de libertad. Y desde acá Sigue nosotros presentamos nuestra opinión, nuestro horror a lo que tú estabas aludiendo. Nosotros, nuestra última creación colectiva fue Alguien tiene que parar, y hablábamos directamente de esto. Todavía no aparecían las boletas ideológicamente falsas, todavía no lo teníamos claro, pero sí estaba en el aire. A veces a este teatro, afortunadamente, y es rico para nosotros, vienen autoridades, viene gente de gobierno, nos han honrado varios presidentes, entonces a veces tenemos que sacar algunos textos que son un poco ofensivos. ¿Cuándo hemos sacado? No, pero tampoco, como Roberto uno decía, ¿de quién se reían y que lo tuvieron que decir? Cuéntense, esto es íntimo, no sale nada. Ese era Roberto Bolete, que ahora no queremos perjudicar su carrera política. No se puede. Pero él se reía de que ¿De qué no. se reía Roberto? No se Esa puede. frase que le hacíamos sacar cada vez que venía alguien. Tú eras el lo que primero tú escribías. que querías que la sacara. Sí, pues Sí. lo que pasa es que también hay una cosa que tú no puedes invitar a tu casa y después decirle eres un estúpido al invitado. No. Ya. Pero yo Ya, creo pero que diré la frase, porque... no me acuerdo cómo era lo que escribías lo que escribes con Nos enseñaron. tú sabes, pues, tú ¿Cuál? sabes, lo que tú escribías con la mano izquierda o con la borrabas Nos con la mano enseñaron derecha. con la izquierda, escribí con la Eso, izquierda una y la cosa borraron así. con la derecha. Claro, eso. Así que desde acá, aunque parezca menos, Roberto aprendió y se fue Ahí de está el diputado. otro, pues. Ahí hay otra. Ahí hay otra frase hoy día. Coronaron al sí, pero eso no lo digas. ¿Ves tú? Paula. Eso no lo digas. No, eso es censura, aquí esto es pura libertad. Pero sabéis, Matilde, que también acá lo que sucede es que nosotros no estamos de acuerdo siempre en todo. Ya, sí. No estamos de acuerdo. Y eso genera que en las creaciones, ¿no es cierto, papi? Sí. En las creaciones, para nosotros finalmente el producto es rico, porque hay blancos y negros, y bien pronunciados. Y de eso se trata acá, de poder expresarnos todos. Te veo bien empoderada, Paula. Bueno, Así. no solo la directora, pero tú sientes, más allá de, claro, de la broma, el peso de tomar la posta. Sí, me carga eso. Me carga y es lo que siempre he evitado. Y yo creo que yo estoy aquí porque quiero estar, porque aparecieron proyectos, porque a pesar de todo lo que nosotros criticamos de las políticas culturales, acá hay un proyecto que está Reconocido más potenciado por el por el Consejo de la Cultura. No quiero tener el peso porque creo que el peso es de un país, de un movimiento artístico. No es mi peso, no me corresponde. Me corresponde, lo que yo quiero hacer acá es que esto viva, que permanezca, que se proyecte, que se conozca, pero no el peso, ¿por qué? No me lo quiero llevar por ningún motivo. No, hay gente que tiene que escribir la historia. Hay mucha historia, hay muchas cosas, eso no voy a hacer yo, podría contribuir desde lo que yo he vivido, pero yo creo que hay otros que sí les corresponde, que lo han mirado también un poquito más de afuera. Nisim, tú hablabas al comienzo de lo que tenía que recuperar el teatro. Nos quedan súper pocos minutos y me encantaría que nos contaras, Sí. bajo tu visión, qué es lo que tiene que recuperar. Sí, yo te puedo resumir eso, que son las utopías que se generan a través de la práctica teatral. O sea, el teatro te obliga a enfrentar qué es lo que quieres hacer tú en determinadas obras o montando o en montaje que inventas. Pero esa invención no puede estar sujeta a la ausencia de valores en los que tú creíste siempre y a la ausencia de valores que tienen una validez universal. La libertad, el amor, la relación con la otra gente, etcétera. ¿Y eso el teatro lo ha perdido, se ha banalizado? Yo creo que en parte sí. Este teatro no, pero en general el teatro ha tendido un poco a ganarse puntos a través de la comercialización del producto. Y eso no es bueno, porque le quita al teatro su tremenda validez,
su fuerza interna. Tenemos menos de un minuto, pero quiero que cada uno, para terminar, me diga qué es lo que representa Ictus en su vida personal y en su carrera. Para resumir, porque con esto nos vamos a quedar. ¿Sueños de mala muerte? No. Ah, ¿no la viste? No. Es que estaba basada en esa pregunta. Pero me la pueden decir, María Elena. ¿Qué es lo que significa Ictus para ti? Bueno, imagínate, todos los años que yo he trabajado en esta sala, es un espacio para mí de libertad, como dije antes. Es un espacio donde hemos tejido sueños, donde hemos vivido parte de nuestra vida, valga la redundancia. Para mí ha sido mi útero, mi vida. Útero. Pepe, una palabra. Sí, lo dije, mi casa teatral, y por lo tanto puedo gritar lo que quiero desde esta casa teatral. Puedo reclamar, puedo felicitar, puedo amar, puedo odiar, no. Pero es el espacio que me permite decir lo que quiero. Edgardo. Yo soy pasajero en tránsito en este teatro, pero algo tiene que decir. Pero cada vez que transito me quedo. Paula. En una palabra, este teatro fue mi niñez y ahora es mi proyecto. Nisim. No fue mi niñez, pero sigue siendo mi proyecto. Frente a una niñez de mi hija a la que le tuve miedo, porque pensé que me dio la pataleta cuando supe que se había matriculado en la escuela de teatro. Y en el fondo me demoré como 50 años en entender por qué me dio esa pataleta. Y es que pensé que no íbamos a ser capaces de compartir los afanes destructores que muchas veces surgen en el teatro. Pero ya lo entendí. Y qué bueno. Y qué bueno. Bueno, felicitaciones por estos 60 años y le deseamos a la Paula lo mejor para los próximos 60, que puesto nada más estar ninguno, pero alguien lo va a ver de los hijos de los que están viendo en la tele. Así que les quiero agradecer a cada uno por el tiempo que nos han dado, por abrirnos este espacio, esta casa, el corazón de cada uno. María Elena, Pepe, Edgardo, Paula y por supuesto Nisim, motor de esta compañía. A todos ustedes muchísimas gracias por haberme dado esta posibilidad tremenda y a ustedes también les quiero agradecer por habernos acompañado también en esta edición de CNN Íntimo y por supuesto dejarlos invitados para dentro de 7 días más sigan en nuestra sintonía.